¿Esta se ve o lo veo yo sola? Espera. ¿No les compartí? Ah, ahora sí. Espera. Me había salteado un paso. Espera que lo ponga entero. Ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos hecho como una introducción general al tema de los padres y nos habíamos detenido en Arsenio, en algunas de las enseñanzas de Arsenio, sobre todo en esos 3 imperativos que habíamos, yo intenté hacer como una meditación sobre los 3 imperativos, el huye, calla y sicase, o sea, como que conquista la paz sería, ¿no? Que en realidad Arsenio es posterior a Evagrio. Hoy vamos a detenernos en algunas enseñanzas de Evagrio Póntico, y que es anterior a Arsenio, pero yo opté por empezar por la figura de Arsenio porque me servía como de introducción a las enseñanzas de Evagrio, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a ir un poquito atrás en el tiempo de Arsenio de Evagrio, pero un poquito adelante en las cuestiones de espiritualidad, de enseñanzas espirituales. Y vamos a ver las enseñanzas de Evagrio y después vamos a pasar a Serafín de Sarov. ¿Estamos? Bueno, entonces, Evagrio Póntico. A ver, espera que voy a cerrar acá. Evagrio Póntico fue discípulo de Gregorio Nacianceno, de San Basilio, vivió en Constantinopla y parece ser que Evagrio se enamoró de la mujer de una persona importante de Constantinopla. No sé los detalles, porque no en los textos que yo leí no dicen los detalles de ese amorío, ¿sí? Pero la cuestión es que Evagrio se tuvo que ir de Constantinopla, y en los textos dice, para salvar su vida y su alma, se tuvo que ir de Constantinopla. Y se fue a Jerusalén. Y en Jerusalén lo alojó Santa Melania, y Melania en esa época, y le aconsejó que se fuera al desierto de Éxete. Y entonces Evagrio fue ahí y estuvo primero en una comunidad de un tal Amonio, después fue discípulo de Macario, y después tuvo su propio lugar de enseñanza. Y se acuerdan que estos padres del desierto también tienen como una dependencia teórica de las enseñanzas de Orígenes, porque Orígenes es el primero que desarrolla toda una comprensión de la ascética en función de la mística, ¿sí? Y en Orígenes también ocupa un lugar central el tema de la conquista de la apateia, dicen ellos, o sea, como de la apatía, diríamos nosotros, pero no entenderlo como podríamos decir una persona apática hoy en día. No, sería una especie de conquista del mundo interior, de no ser esclavo de las pasiones. Ahí está. Entonces, la apatía sería una especie de echar luz sobre las propias pasiones. Es uno de los escalones esenciales para la conquista de la paz, ¿no? De la exigía, que es lo que se busca, la paz interior para la oración y la contemplación. Entonces, Evagrio tiene esta herencia de Orígenes, o sea, depende de la filosofía, o la espiritualidad de Evagrio depende de esta herencia de Orígenes,
y también eso le va a jugar un poco en contra porque hereda con eso también muchos elementos neoplatónicos que después van a ser condenados, y con esa condena, con la condena de Orígenes, también va a caer la enseñanza de Bagrio en la condena, pero como sus enseñanzas, sobre todo prácticas, o sea, no la dimensión, no la parte teológica, sino sus enseñanzas más bien prácticas de la ascética, sería. Evagrio tiene un texto que se llama el Tratado Práctico, que son todas enseñanzas vinculadas al tema de la ascética. Lo valoraban mucho los monjes, entonces conservaron las enseñanzas de Heráclito, perdón, de Evagrio, no sé por qué me salió Heráclito, conservaron las enseñanzas de Evagrio atrás de o incluidas dentro de la figura de San Nilo. ¿Ven? Dice Ansel Grün. Los escritos de Bagrio fueron durante siglos fundamentales enseñanzas espirituales de los monjes. Por desgracia, Evagrio cayó en descrédito en las disputas contra Orígenes, de tal manera que sus escritos fueron prohibidos por la Iglesia. Los monjes, sin embargo, se las arreglaron para que muchos de sus libros llegasen a San Nilo, que eso no pude terminar de entender en los textos que leí, si San Nilo efectivamente existía o era una figura como una caja que conservaba las enseñanzas de Bagrio, porque dicen, aparece entre comillas, o como que es una figura rara la de San Nilo. Yo no termino de poder decirles si efectivamente existió y él heredó las enseñanzas de Bagrio, quizás sea eso, pero no puedo estar segura, o los escritos fueron conservados con la firma de San Nilo, pero el autor era Evagrio, no sé. Así, a pesar de la prohibición eclesiástica, continuaron siendo la norma de conducta para la vida monástica. En Occidente, Casiano, un discípulo de Bagrio, consiguió con sus 2 libros que la sabiduría de Bagrio llegase hasta nosotros. Después de la Biblia, Casiano fue el autor más leído en la Edad Media, ¿sí? O sea que se dan cuenta la enorme influencia que tuvieron las enseñanzas de Bagrio en la vida monástica antigua, pero después, como todas estas enseñanzas van a ser conservadas en la línea del hesicasmo, van a llegar hasta hoy, ¿sí? Las enseñanzas de Bagrio. Bueno, entonces, ahora yo nada más les voy a compartir de del tratado práctico sus reflexiones acerca de los logismoi, ¿sí? ¿Se acuerdan que algo mencionamos la vez pasada acerca de que un punto fuerte de las enseñanzas de Heráclito, no sé por qué me sale Heráclito, qué horror, de Bagrio, debe haber algo en la palabra que me hace conectar en mi cerebro con Heráclito. Bueno, Bagrio, entonces, era la cuestión de los logismos. ¿Qué son los logismos? Los logismos son pensamientos que nos confunden, ¿sí? O en el caso de la prédica de Bagrio, confunden al monje, ¿sí? Son pensamientos que él atribuye a los demonios, ¿sí? Al enemigo de las conquistas espirituales del ser humano. Entonces son pensamientos que nos confunden acerca de cuál es el verdadero sentido de nuestro lugar en el mundo, de nuestra relación con Dios, y nos hacen salir de la Mnemetheu. ¿Se acuerdan la vez pasada? El lugar central que ocupa la cuestión de la Mnemetheu, del recuerdo de Dios. ¿Se acuerdan? Lo primero que había aparecido con Arsenio era el imperativo huye. ¿De dónde hay que huir? Hay que huir del reino del olvido, del reino de la dispersión, de la poca presencia espiritual del hombre a lo que verdaderamente es, y ir al reino del recuerdo de Dios, pero no un recuerdo teórico, sino a la posibilidad de vivir nuestra vida desde la presencia, desde la conciencia de la presencia de Dios en nosotros, ¿sí? Entonces, es una huida más que geográfica, de un tipo de percepción de la realidad
hacia otro tipo de percepción de la realidad. O sea, salir de la mentira e ir a la verdad, al profundo sentido ontológico de la existencia humana. Los logismos nos chupan, nos sacan del reino de tener conciencia de esa presencia de Dios en el hombre, ¿sí? Sobre todo, ya habíamos visto la vez pasada, de que esta realidad de la MCU está vinculada desde el punto de vista sacramental con el tema del bautismo también. Hay una presencia de la gracia en el corazón del hombre, y la MCU, o ese tomar conciencia del hecho de que hay una presencia de nosotros, o sea, poder acceder a la percepción de eso, de una realidad que ya está, pero que nosotros no terminamos de captar con nuestra percepción, es a lo que apunta, a lo que busca el monje, ¿no es cierto? Y los logismos lo que hacen es sacarnos de eso, llevarnos a otro lado, o sea, o devolvernos a el reino del olvido, ¿sí? Porque nos confunden, logran confundirnos acerca de lo que es verdad y lo que es mentira en la realidad de la existencia humana. Y estos logismos que describe Evagrio son 8 y fueron el antecedente de lo que después San Gregorio Magno, definió como los 7 pecados capitales, ¿sí? En la enumeración de Gregorio, ven acá la tristeza y la sedia se confunden en uno solo, que es la sedia, y la vanagloria y el orgullo también se confunden en uno solo, que es el orgullo, y además se agrega la envidia, que no está presente dentro de la enumeración de Evagrio, ¿sí? Pero lo que le interesa a Evagrio es deshacer esa madeja que los logos generan en nuestra mente, trayendo confusión. Entonces, es importante, porque yo lo enganchaba entonces a Evagrio con Arsenio, porque el segundo imperativo de Arsenio era calla, haz silencio, ¿no? Y se refería tanto al silencio de la habladuría, de las conversaciones vanas, etcétera, como a un silencio interior. Un silencio interior que hace posible la atención, que el hombre preste atención a lo que pasa en su corazón, ¿sí? Y si hay esta presencia de los logismos para desenmarañar, no, desenmarañar ese tejido y poder hacer surgir la luz atrás de esa maraña, ¿no? Yo lo asocio a este llamado a la atención, si alguno de ustedes leyó De ser finito y ser eterno, la interioridad del alma, que describe allí Edith Stein, yo lo asocio mucho a una especie de segundo momento, que cuando ella dice que cuando uno está expuesto a los distintos estímulos de la vida, no tiene que responder automáticamente, sino que tiene que hacer una pausa y pedirle sus credenciales a esos primeros movimientos del corazón, ¿no? Los primeros movimientos del corazón hace que nos empujan a como responder a la realidad de manera inmediata, automática. Y ella dice, no, hay que parar, pensar y pedirle sus credenciales a esos movimientos, ¿no? Prestar atención a qué es este sentimiento que me está impulsando, hacia dónde me lleva, ¿no es cierto? Bueno, Evagrio Póntico también hace mucho hincapié en la necesidad de prestar atención. Entonces, para prestar atención hace falta detenerse, ¿sí? Y ¿cómo se dice? Detener ese dinamismo y ejercer un señorío sobre ese dinamismo que surge espontáneamente. Bueno, lo que hace Evagrio en el Tratado Práctico es describir estos logismos, el logismo de la gula, la avaricia, la fornicación, la cólera, la tristeza, la sedia, la vanagloria, el orgullo, los describe y sobre todo los describe en la situación del monje, ¿no? En la situación especial del monje.
Pero nosotros podemos hacer una analogía con nuestra vida, que no es monacal, pero que también por analogía padecemos estos logismos, ¿no es cierto? Y lo que hace Bailo entonces es presentar de qué nos está privando esto, ¿sí? Nos lleva a un lugar que es el lugar de la ausencia de Dios, ¿sí? Del olvido de Dios, y de qué nos está privando concretamente cada uno de estos logismos. Después, en otro lugar, que se llama el Antirreticus, él hace como una selección de textos de las Sagradas Escrituras que sirven como para meditar al monje o llevarlo a una meditación profunda que lo ayude a desenmarañar esos logismos, ¿no? Eso lo pueden ver en internet. Son un montón de textos de las Sagradas Escrituras, muchos, es un inventario inmenso y de todos los libros. Así que es como una tarea muy útil la que hizo Evagrio para la ayuda espiritual del monje. Entonces, por ejemplo, la gula. En la gula dice que el monje tiene un montón de excusas para no cumplir con el ascetismo, con el ayuno, con la frugalidad en la comida y la bebida. Se pone a sí mismo un montón de excusas vinculadas con la necesidad de conservar la salud, de que la ausencia de tal alimento no le prive de salud a determinado órgano, etc. Entonces, como que le dedica mucha energía al tema de la alimentación y y como que empieza a ocupar un lugar central, un poco como aparece en las cartas del diablo su sobrino, una de las cartas del diablo su sobrino de Luis está orientada en esa dirección, ¿no? Entonces, ¿de qué nos está privando eso? Ven, por ejemplo, uno de los textos bíblicos que toma Evagrio en el Antirreticus, como para contrarrestar la tentación o el logismo de la gula, es: cuando comas y estés saciado, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, el que te sacó de la casa de la esclavitud. ¿Sí? Cuando estoy con la panza llena, me olvido, ¿sí? Me olvido de Dios, que es el que me sacó de la esclavitud. Y acá yo lo asocio con el tema de que en realidad el hambre profundo que tiene el ser humano es el hambre de esa vida plena. ¿Se acuerdan que habíamos visto la vez pasada? De algún modo, planificar ese hueco, ¿no? Que no se llena con comida y con bebida, ¿sí? Como es la esclavitud de cuando uno pone en el centro un valor que en realidad no nos va a dar aquello que buscamos. ¿No? Es como ahora hablaba de la mala infinitud, y citaba a Diderot, que decía: ¿cuántas bolas de nieve hacen falta para encender una estufa? Si yo pienso que la estufa va a encender la nieve, son infinitas, porque nunca va a pasar, ¿entienden? O sea, si yo pongo en el centro un valor, en este caso la comida y la bebida, pues lo pongo en el centro de mi vida, es un engaño, eso no me va a llevar a nada, ¿no? Es una esclavitud, ¿sí? Y en cambio, ven, dice acá: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, el que te sacó de la casa de la esclavitud. O sea, vos seguís girando en torno de un engaño justamente por el olvido de Dios. Y en cambio, la frugalidad en la comida y en la bebida, el hambre, la sed, cuando yo tengo hambre, tengo sed, y me uno al alimento, me uno a la bebida, surge en mí un gran sentimiento de gratitud, ¿sí? Y una conciencia de mi carácter de finitud, de ser alguien necesitado, ¿no? Está el hambre y está la comida. Dios es quien creó el hambre y creó la comida. Él es el que sacia mi hambre, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos priva la gula? De este sentimiento de gratitud frente al don, y detrás del don a la conciencia de quién es el que nos está dando el alimento y quién es el que nos está dando la bebida. Entonces ven cómo él desentraña el logismo
que lo que está haciendo es anclarnos en el reino del olvido, y gracias a desentrañar el logismo, el hombre toma conciencia de la presencia del Creador detrás de los dones que vienen a saciar el hambre y saciar la sed. ¿Se ve el movimiento que busca Evagrio? ¿Sí? Eliminar esa mentira y llevarnos de nuevo a la Mnemetheu, a la presencia de Dios, ¿no? Uno de los maestros de Evagrio fue Basilio, ¿sí? Que la vez pasada habíamos tomado un texto de Basilio por el tema de la Mnemetheu. Lo mismo la avaricia. ¿De qué nos priva la avaricia? La avaricia nos priva de la alegría del dar, ¿sí? ¿Ven? El amor es ese tesoro que aumenta a la medida que lo gastamos, ¿eh? El avaro, el logismo que engaña al monje y lo hace avaro, le hace creer que le va a faltar algo, que no puede dar de lo que tiene porque eso le va a faltar. Quizás va a tener una vida muy larga y entonces tiene que conservar lo que tiene, no tiene que andarlo regalando, ¿sí? Entonces le pone un tabique entre su situación ontológica y la realidad sería como entender que todo lo que existe es fruto, es un regalo, ¿no? Es un regalo de Dios, mi existencia es un regalo de Dios, ¿no? El amor pone a los seres en la existencia, expande la existencia, y cuando el hombre es generoso, se inserta en ese dinamismo y capta la alegría que genera en el corazón del hombre ese dinamismo, ¿no? Del amor y de la entrega que significa el amor. Entonces ven de nuevo, la avaricia es un engaño que nos ancla en el reino del olvido, y convertir ese logismo hace posible que entremos en el otro reino. La fornicación también. La fornicación sería para Evagrio un engaño que hace que nos privemos de este tesoro de saber amarse a uno mismo y amar a los demás como imagen y semejanza de Dios. Porque si yo me capto como imagen y semejanza de Dios y capto al otro como imagen y semejanza de Dios, llego a tener una experiencia del carácter sagrado de mí, de mi cuerpo, de mi persona y de la persona del otro. Eso me impone un respeto, una actitud de piedad, ¿sí? Y también de gratitud, que la fornicación, la relación a la que me empuja el logismo de la fornicación, ¿no? Y las tentaciones, borran eso, ¿no? O lo disuelven, lo vuelven brumoso, lo hacen retroceder, ¿sí? Después, la cólera, ¿sí? Le dedica bastante tiempo al tema de la cólera porque lo considera uno de los logismos más que en mayor medida hacen del hombre como una especie de demonio, ¿sí? Que lo sacan de sí mismo y lo vuelven muy destructivo, ¿sí? Bueno, por la agresión a la que moviliza la cólera, ¿sí? Y la intolerancia que genera la cólera. Y nos privan, ven, de la ternura de saber perdonarnos, no ser más que lo que somos, ¿sí? Lo opuesto a la cólera es una mirada compasiva, tierna. Por ejemplo, hoy vamos a ver a San Serafín de Sarov. Hay un episodio dentro de la vida de San Serafín, que él cuando está en el bosque de Sarov, donde pasó 16 años, en un momento lo atacan unos ladrones y él no se defiende, Serafín, a pesar de que era una persona muy corpulenta, muy fuerte, y que tenía un hacha con el que estaba echando la leña, él no se defiende, ¿sí? Y lo que dice Irina Gorainov, que es esta historiadora, que yo la vez pasada les mostré el libro de San Serafín que escribió ella, es que dentro de la espiritualidad rusa, que es dependiente del sikhismo, ahora la vamos a ver, el perdón es un elemento central, porque los primeros santos rusos, que son Boris y Gleb, que eran hijos de Vladimir de Kiev, a ellos, un emisario de su hermano, ¿sí? Otro hijo de Vladimir, los persiguió para matarlos y ellos tampoco se defendieron.
frente, o sea, como que no iban a agredirlo al emisario del hermano, y fueron mártires de este movimiento espiritual, que es la compasión. Y por ejemplo, lo que decía Serafín de Sarov, inspirado en esta tradición, que ven el perdón por la miseria ajena como algo esencial del cristianismo, es decir, que de conmoverse, en este caso, en aquel caso por los asesinos de Boris Iglev, o en este caso que lo habían agredido en el bosque a San Serafín, como diciendo, pobres, pobres ellos que su alma no ha conocido a Dios. O sea, se compadecen de que estén en ese lugar espiritual de tanta destrucción porque no han conocido a Dios. ¿Sí? Ese sería, es radical, ¿no es cierto? Pero ese sería el logismo que mueve el hecho de no defenderse. Y piensen que en ese momento San Serafín tuvo fractura de cráneo y le fracturaron un montón de costillas, o sea que fue una golpiza tremenda de la que los monjes pensaron que no iba a sobrevivir. Y sin embargo, él en ese momento los perdonó y después los volvió a perdonar cuando él dijo que no quería que les hicieran nada con la ley, ¿no? Entonces, ven, la ira son cosas extremas, heroicas, ¿no? Pero ¿de qué nos está privando, Carevagrio? Esa ternura de saber perdonarnos, no ser más que lo que somos, ¿sí? Bueno, digo, ¿me siguen? ¿Me, me siguen? Bueno. La tristeza. La tristeza la describe Bagrio como cuando el monje empieza a sentir tristeza porque de algún modo se siente que está fracasando en su camino y siente tristeza por las cosas que ha dejado, ¿sí? Entonces es como una situación como de sentimiento de frustración interior, ¿no? Y entonces él ahí dice que hay cosas que no nos pueden ser quitadas, ¿sí? Por más que nos sentamos que estamos fracasando o tengamos nostalgia de lo que perdimos o de lo que hemos dejado de lado, hay algo, dice Bagrio, que no nos puede ser quitado. ¿Ven? Uno de los textos que él cita es este salmo, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvador, ¿sí? ¿A quién temeré? ¿No? O sea, la idea de que eso no nos puede ser quitado. El amor que Dios tiene por nosotros, que que se traduce en su presencia en nosotros, eso no nos puede ser quitado nunca. Eso debería ser una fuente de alegría. O sea, el engaño de la tristeza nos llena de todas las cosas del vaso medio vacío, diríamos ahora, nos focaliza en eso, la tristeza, y lo que quiere Bagrio es que nos focalicemos en la riqueza de lo que habita en nosotros y que eso no nos puede ser quitado de ninguna manera, ¿sí? Entonces, que meditemos sobre eso. Incluso también que seamos capaces de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, de los pequeños tesoros de la vida, que a veces no tenemos en cuenta, como por ejemplo el sol o la brisa en la piel, ¿no? Esa sensación de la brisa en la piel ahora que hace tanto calor, podemos imaginarnos eso. Hace unos años yo escuché un testimonio de una señora que era ciega y ella se daba cuenta que la gente que tenía todos los sentidos disfrutaba menos de algunas realidades o experiencias vitales de las que ella disfrutaba mucho. Y ponía el ejemplo del calor del sol o también de la ducha, de cuando uno se está bañando, la sensación de la tibieza del agua en la ducha, ¿no? Bueno, Bagrio hace hincapié en esas cosas, en las pequeñas cosas de la vida que también nos pueden dar alegría y que no estamos viendo porque nos focalizamos en aquello que no alcanzamos, en aquello que nos falta. La sedia es un logismo más peligroso que la tristeza, porque es cuando el monje, también se lo llama el demonio del mediodía, a la sedia.
porque es el momento donde hay mayor luz y la experiencia que tiene el monje de que esto que está tan iluminado no me provoca nada, ¿sí? La serie es como el embotamiento de la persona que es incapaz de reconocer la riqueza de la vida, o sea, es como una especie de sensación de tedio absoluto, como un sentimiento de la nada, ¿no? De que nada vale, nada es importante, nada es valioso. Y dice Evagrio que es especialmente peligroso, primero porque nos hace incapaces de percibir la presencia de lo sagrado, ¿no? Y justamente por esa incapacidad tendemos a huir, a escaparnos, ¿no? El monje, dice Evagrio, tiende a que se quiere ir de su celda, quiere ir y encontrarse con sus hermanos, ponerse a conversar, está impaciente, no termina nunca de moverse el sol en el cielo, no llega nunca la noche, o sea, como que le resulta intolerable el paso del tiempo y quiere huir, quiere escaparse, ¿no? Entonces dice Evagrio, que ese logismo destroza el alma como un perro a un cervatillo, ¿sí? Como que la destroza, la deshace, sería como la distentio de San Agustín. Nos dispersamos, ¿sí? Entonces no estamos, tendemos a hundir, entonces no estamos presentes a nada, y si no estamos presentes a nada, nuestra alma deja de recibir el alimento que necesita y la vida interior se empobrece, ¿no? Entonces, ahí lo que dice Bagrio, que lo que tiene que hacer el monje, por ese ahí pasada creo que les puse, sí, alguna imagen del bosco que está Antonio con un montón de demonios que lo acosan, y él está como tranquilo, inmóvil, rezando. Bueno, en parte está esa imagen ilustrando la actitud del monje frente a la asedia. Resistir, resistir. Y dice Bagrio que al final de cuando uno atraviesa esa situación de resistencia, ningún otro logismo está esperándolo, que lo va a inundar una gran paz y una gran alegría, dice Evagrio. En cambio, si uno escapa, escapa y escapa, lo único que consigue es debilitarse espiritualmente. La vanagloria. La vanagloria lo distingue la vanagloria del orgullo. Y uno entiende que es diferente, porque la vanagloria es cuando el monje está como es muy susceptible. Entonces, cualquier cosa que le digan, que una persona lo alabe, ya se infla como un pavo, ¿no? Y si alguien lo critica, se siente el último de los mortales, ¿no? Entonces, es como que se pone mucho la experiencia del propio valor en la mirada de los demás, ¿no? Y como que es muy, muy vulnerable a las miradas de los demás. Y entonces, esa vanagloria, al estar tan enfocados en la aprobación o la, o, el, o la adulación o la veneración de los demás, nos saca del foco de cuál es la verdadera fuente de nuestro valor. La verdadera fuente de nuestro valor es ser criaturas, es ser imagen y semejanza. Y eso no depende de la mirada de los demás. Eso es algo que ya llevamos en nosotros mismos. Y en la medida que nosotros seamos conscientes de la riqueza de ese hecho antropológico, todo lo otro explota así como burbujas de jabón. Entonces, miren, le dice, los ángeles son más humildes que los hombres porque son más inteligentes, ¿sí? Porque no se dejan engañar por esa necesidad de aprobación de los demás, porque saben que ¿quién los está probando? Que los está sosteniendo en la existencia. ¿Se acuerdan? La vez pasada había traído un texto de Edith Stein, donde ella es consciente de que está siendo sostenida en la existencia por Dios. Bueno, eso trasciende cualquier aprobación de tipo horizontal, ¿no es cierto? Que ancla al hombre en su verdadero valor ontológico. En cambio, el orgullo es diferente, porque el orgullo es cuando la persona se siente superior
y se siente totalmente autónoma. No necesita de los demás, se siente superior a los demás, se siente que puede juzgar a los demás, ¿sí? Y que es independiente, que es autónoma de Dios. Entonces, ese sería como el logismo, porque los logismos llevan a patologías espirituales, por eso la pateia sería la presencia de enfermedades espirituales, y el orgullo sería justamente lo opuesto a la humildad, que la humildad era la clave para todo, ¿sí? Era el escalón de partida para todo, ¿no? Y el texto que recomienda Bagrio es este del himno de Filipenses, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Que Jesús se anonadó y entonces el Padre le dio el nombre que está por sobre todo nombre, o también esa otro texto evangélico que dice: el que quiera ser el primero, que se haga el último, o sea, un cambio de perspectiva, donde radica la verdadera orgullo del ser humano, ¿no? En el servicio sería, orgullo en el sentido positivo, ¿no? Como que el más grande es el que sirve, ¿no? Un cambio total de perspectiva. Pero bueno, me detuve cada uno de estos logismos para que vean cuál es el interés de Bagrio. O sea, echar luz sobre todas esas mentiras que nos impiden anclar en nuestra verdadera situación ontológica, que en la medida que el hombre sea capaz de percibirla, porque lo que generan esta disolución de los logismos es una gran paz interior. Ven, por eso acá en esta imagen del PowerPoint, la vigilancia que desenreda el logismo es como lo que hace posible la exigía, la paz interior, que nos habla de una percepción mucho más profunda de la realidad que nos atraviesa, ¿sí? Entonces, es salir de la mentira y entrar paulatinamente cada vez más en el reino de la verdad, de nuestra situación, y la verdad de nuestra situación implica poder captar que esto ya es gracia, ¿sí? ¿Cómo se dice? En Gregorio de Niza, vieron que él dice el conocimiento, porque Evagrio distingue como dos momentos: el momento de la ascesis, que esto estaría en ese momento de la ascesis, que hace posible la exigía, y el momento de la gnosis. El momento de la gnosis sería el momento del conocimiento de Dios. Gregorio de Niza y Evagrio distinguen esos dos momentos, casi todos distinguen esos dos momentos, ¿no? Conocimiento de Dios o la sensación de Dios, el sentimiento de Dios. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto la vez pasada? Es gracia, o sea, no es algo que diga, bueno, si yo sigo este camino voy a llegar ahí seguro, no, es don, es gracia, ¿no? Esa experiencia o la sensación de Dios. Por eso Gregorio de Niza dice: el conocimiento, la gnosis, se transforma en amor, ¿no? En una experiencia de amor. Bueno, y este texto, para terminar con Evagrio, que me parecía muy lindo de él, ven, acá les pongo esto: el conocimiento se transforma en amor, los distintos pasos que vimos: vigilancia, apatheia, exigía, oración, hipnosis. Y Evagrio que dice lo siguiente acerca del monje, dice: está separado de todo y unido a todo. ¿Sí? Esto es lo que habíamos visto. Huye, pero me separo de algo, pero para unirme con más intimidad en lo que es realmente valioso, ¿no? Entonces está separado de todo y unido a todo. Pero eso ¿se acuerdan que implicaba las dos caras? Estar unido a los hermanos es una cara de estar unido a Dios, ¿no? Como que no se excluyan. Entonces está separado de todo y unido a todo. Impasible por este tema de la pasteia, ¿sí? De eliminar los logismos que me generan estas pasiones que me confunden. Por eso impasible y de sensibilidad soberana. ¿Ven? La pasteia exacerba o hace más aguda la sensibilidad del ser humano.
¿Se acuerdan que habíamos visto la vez pasada que uno de los objetivos de la ascética era poder captar la creación tal como salió de las manos de Dios, antes de la caída de Adán, ¿no? Bueno, Santo Tomás dice que antes de la caída, la sensibilidad era mucho más fina, ¿sí? La sensibilitas. Y después de la caída, el hombre padece un embotamiento de los sentidos, ¿sí? Entonces, impasible, está tratando de mostrar como paradojas, ¿no? Separado y unido, impasible y sensible, porque se está refiriendo a dos aspectos diferentes. O sea, es impasible porque no se deja atuar por las pasiones, pero eso mismo lo hace que su sensibilidad o su capacidad de percepción sea mucho más aguda y de sensibilidad soberana. Divinizado, cuando alcanza eso de que el conocimiento se transforma en amor, ¿sí? Se considera desperdicio del mundo, en el sentido de la humildad, o sea, no se considera el centro del mundo, sino un elemento protagónico del mundo y de la historia del mundo, pero no central, ¿sí? Como decía Piper, ¿cuál es la ley que purifica el orden interior del sujeto cuando hablaba de la templanza? El ser conscientes de que además de mi ser, estoy conectado con todos los otros seres y con Dios, o sea, soy parte de una trama que me atraviesa y me excede. Entonces, divinizado se considera desperdicio del mundo. Por encima de todo, es feliz, divinamente feliz, ¿sí? Bueno, me parece que resumía muy bien este texto de Bagrio, los distintos elementos que estuvimos presentando, tanto de Arsenio la vez pasada, como de Bagrio ahora. Bueno, sigo ahora. ¿Están ahí o se durmieron todos? No, Marisa, acá estamos. Es lo que tiene el Zoom, ¿viste? Acá estamos, pero todos durmiendo. Lo que tiene el Zoom que uno siente que está hablando solo. No, Pero ahí bueno, estoy igual tratando de percibir que están ahí para sí. poder conectarme. Pero bueno, seguimos. Mirá, hola. Sí, Sí, yo no sé si era para lo primero de Bagrio, de la vigilancia, y sí. yo justo había leído de unos demonios, otro de los demonios, que era el demonio vagabundo o errante. Es o sea, de que se te vienen pensamientos en la cabeza, ¿viste? Sí. Al día de hoy sería, estás pensando, luego y pensás, oh, tengo que ir al supermercado, bueno, qué sé yo, y así. Y que la vigilancia, y eso como un demonio distractivo, Sí. ¿no? Y pensaba que lo relacionado con la otra charla anterior, la charlatanería de lo que era Sí, y Arsenio. eso que vos decís aparece en muchos cuando hablan del tema de la oración, que el ser humano tiene tendencia a dispersarse cuando está rezando. Incluso dicen, por ejemplo, algo que a mí me pasa. Están rezando y decir, eso tendría que estar ubicado en otro lado. Las cosas que Sí, tenés sí, alrededor tuya, tal cual, que te sí, sí, hasta interrumpís. en la misa pasa, sí. Claro. Entonces eso Y, también lo dicen, como que te y bueno, y dispersas, después mi ¿no? parte sí, siempre pesimista, que es el día de hoy, con las aplicaciones, el celular y ese Claro. apéndice que tenemos ahora antropológico, que es de la segunda naturaleza casi, que es estar con Sí, eso es terrible, ¿no? Pero bueno, como que no ayuda mucho. claro. Pero Sí, bueno, no, sí. era Pero porque bueno, ya en el tema de la oración aparece mucho eso, de estar atentos a eso, ¿no? Y por sí, sí, eso es tan popular dentro del esicasmo, o es un tema central, o que ocupa un lugar muy importante en la espiritualidad del esicasta, recurrir a lo que llaman la oración del corazón o la oración de Jesús, ¿sí? Que es una oración corta que dice, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo soy una pecadora.
porque es una oración corta que tiene una gran densidad teológica, porque estás reconociendo por un lado la humanidad y la divinidad de Jesús, la Trinidad, porque dice Serafín de Saróvera, o no me acuerdo quién era, que decía que nadie puede llamar a Jesús Dios si no es gracias a un movimiento del Espíritu Santo, ¿sí? O sea que es trinitaria también, y además reconoce cuál es el lugar del hombre frente a Dios, que necesita de su ayuda, que necesita de su socorro. Y una de las características por las que dicen que hay que recurrir a ese tipo de oración que llaman oración monológica, porque hay una idea concentrada en muy poco espacio, por decir así, porque es toda una cosmovisión, ¿no?, que está concentrada en esa frase, es porque justamente impide la dispersión, hace que la persona se concentre en eso. Entonces, no es como tomar conciencia de lo que es las tentaciones de la persona como algo común. Por eso el demonio del mediodía es el más peligroso, porque empuja constantemente a la dispersión, ¿no? Esa experiencia del vacío, de la nada. Bueno, ¿por qué les pongo el monte Athos? Miren qué belleza, ¿no? Esta espiritualidad del esicasmo que nace con los padres del desierto, después pasa al monte Athos. Alrededor del siglo VII, muchos monjes se van al monte Athos, un poco escapándose de la presencia del Islam cada vez más generalizada, se van a Athos, ¿sí? Y en el siglo X, recién ahí, se funda el primer monasterio en Athos. Y hoy en día hay 20 monasterios ortodoxos todos en Athos. En un momento hubo uno católico, pero ya no hay más, son todos monasterios ortodoxos. En general son griegos, pero también hay serbios, hay búlgaros y hay rusos. Uno ruso. Este es el monasterio San Simeón, o San Simeón Petrus. Este es el ruso, San Pantaleón. Ven, acá está ubicado el monte Athos, en esta península alcídica, ¿sí? Y ya el nombre Athos alude a los dioses de la mitología griega, porque Athos era un dios que enfrentó a Poseidón, y hay muchas versiones, ¿no? Pero una es que tiró una piedra enorme en el mar que dio origen a esta península. Entonces ya Athos, incluso figura en creo que era en la Ilíada, figura ya una referencia a esta península, y tiene como un halo sagrado que dicen los historiadores que atrajo a los monjes de Egipto a Athos, ¿sí? Y ahí sigue vivo el esicasmo. Y en el monte Athos, en el siglo XIV, vivió Gregorio Palamas, es el gran teólogo del esicasmo, ¿sí? Que yo la vez pasada les conté, hace una distinción en Dios de la esencia de Dios y las energías que irradian la presencia de Dios, ¿sí? Que son energías increadas. Entonces, para tratar de explicar qué es a lo que accede el monje cuando habla de esa sensación de Dios, y como decir, no es que, o sea, trata de hacer una distinción. Hay una presencia de Dios, pero no sé, como tratar de hacer una distinción entre estar en una relación con la esencia de Dios o con sus energías. Y esa distinción salvó al esicasmo de ser interpretado como una herejía, ¿no? Bueno, el padre Païssos del monje Athos fue canonizado en el año 2015, ¿sí? Es de origen turco, pero después se hizo griego. Creo que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, y después estuvo en el monte Athos
como que fue y vino, estuvo en Monte Athos, después salió y sirvió en la guerra, después volvió al Monte Athos y lo canonizaron en el año 2015. Hay un libro de Jean-Yves Leloup, que es sobre la historia del hesychasmo, que ahí cuenta, Jean-Yves Leloup es un sacerdote ortodoxo, y empieza el libro trayendo a colación las enseñanzas que él había recibido de un monje de Athos, a ver si puedo sacar esto, ay no, perdón, donde le trata de transmitir la disposición que tiene que tener en la oración, de algún modo esa disposición de la oración, en la oración, la aprenden de la naturaleza, ¿sí? ¿Vieron lo que es? Athos, ¿no? Bueno, la aprenden de la naturaleza, ¿no? Entonces, aprender, por ejemplo, de la montaña, cómo uno tiene que orar, ¿no? Una de las cosas que está muy presente en la espiritualidad esta del hesychasmo y después en la espiritualidad rusa es una categoría que se llama la liturgia cósmica, como que todo el cosmos, la naturaleza, canta sus hosanas, por decir así. Hay una liturgia humana, concreta, sagrada, pero también hay como una liturgia cósmica, ¿no? Entonces, aprender de la montaña, la actitud que se debe tener en la oración, su estado de presencia, estabilidad, integridad. Aprender de la amapola, de su orientación hacia la luz. La montaña transmite un sentido de eternidad. La amapola enseña la fragilidad y belleza de lo temporal. Orar es reconocer lo eterno en la fugacidad del instante. Están lindas estas imágenes, ¿no? Es como que echan mucha luz a disposiciones espirituales. Entonces, aprender del movimiento del océano, símbolo del neuma que nos sostiene, ese como inspirar y exhalar, ¿no? Sería ese movimiento. Dice, escucha a quien está allí al final de tu expiración. Quien está allí es la fuente de tu inspirar. En la oración de corazón, la oración de Jesús, también hay, es lo que desea el monje es poder cumplir con el mandato de San Pablo de la carta a los tesalonicenses, que dice, ora sin cesar. ¿Cómo se hace para orar sin cesar? Entonces lo asocian a los movimientos vitales. Inhalar, exhalar, el latido del corazón. Y ellos dicen de que después de mucho tiempo de la práctica de la oración surge espontáneamente. Es como que uno hace todo lo que hace, un poco lo que decía la vez pasada con el texto de Nowen. Como uno hace todo lo que hace, pero hablan ellos de un murmullo interior, que es la presencia constante de esa oración que se hizo uno con el hombre. O sea, no solo espiritual a secas, sino también física, corporal. Por eso hablan de la oración del corazón, ¿no? Y asocian los movimientos, este movimiento biológico al murmullo filocálico, a veces aparece con ese nombre. Yo hablo de lo que ellos dicen. Bueno, entonces ese movimiento constante del mar lo asocia al movimiento de la respiración, y la respiración es posible por la presencia del espíritu, del neuma, ¿no? En él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, esas imágenes de la naturaleza tomadas como símbolos de actitudes espirituales. Aprender de los pájaros, ¿ven? Desplegar un canto espiritual, murmurar a media voz, respirar cantando la invocación Kyrie eleison. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Aprender de Abraham, ahí ya pasamos al plano de las escrituras, de lo humano, de lo cultural, de su confianza, de su entrega al espacio de la fe. Y aprender de Jesús. Esto solo lo revelará el Espíritu Santo. O sea, todo lo otro puede hacer un gran esfuerzo, pero esto último solamente es un don.
aprender a decir Abba desde el corazón. O sea, llamar a Dios Padre desde el corazón. Ese día empezarás a comprender qué es la plegaria y la meditación de los hesychastas. Bueno, este es testimonio de Leloup sobre su estadía en el monte Athos, bajo los consejos de este padre, que no es el padre Peisos, yo lo puse porque este estaba canonizado. El padre que le da los consejos a Jean-Louis Leloup es el padre Serafín, que no es Serafín de Sarov, porque ya está muertísimo. Bueno, entonces, del monte Athos hay un Nicodemo de Athos, junto con Macario de Corinto, hacen una recopilación de los textos de los monjes hesychastas que publican en el siglo XVIII, que llamó la Filocalia. Es un conjunto de enseñanzas y de textos que abarcan desde el siglo IV hasta el siglo XV, y que fue muy difundida en Rusia, porque fue traducida al eslavo por un monje que tuvo muchísima influencia en Rusia, que nunca me acuerdo bien cómo se llama, ahora les voy a decir, se llama Paisi también, pero el apellido, ahí les digo, Paisi Belitkovsky. Paisi Belitkovsky. Se los voy a poner en el chat. Ay, perdón. Es que no accedo al chat. Ah, por ahí acá arriba. Acá está. Ahí les pongo. Bueno, este monje tradujo la Filocalia y fue el texto que captó Belitkovsky, el texto que conoció Serafín. ¿Sí? Bueno, y también fue un monje que contribuyó muchísimo al renacimiento de la espiritualidad en Rusia. Y se hizo muy popular la Filocalia a partir de este texto, Los relatos de un peregrino ruso, que es un texto anónimo, pero ya del siglo XIX, o sea, bastante más adelante, que ese peregrino atraviesa distintos lugares de Rusia y en su mochila o en su bolso lleva solamente una Biblia y la Filocalia. Y fundamentalmente está enfocado en tratar de entender qué significa la oración constante que pide San Pablo en la carta a los tesalonicenses, y cita textos de la Filocalia, pero bueno, se vuelve muy popular este tipo de espiritualidad a partir de los relatos del peregrino ruso. Y acá les puse, por ahí alguno la vio ya, esta película, Ostrov, la isla. Ah, está en ruso. ¿Por ahí la vieron? Se llama La Isla. ¿Alguno la vio? Bueno, se las recomiendo. Está en YouTube. Ostrov quiere decir la isla. Isla, ¿sí? Bueno, Sí, y es... ¿Eh? La vi. ¿La viste? Es muy buena. Sensacional. Es buenísima porque ahí se ve bien cómo es ese tipo de espiritualidad, la sencillez y la radicalidad absoluta de esa espiritualidad. Y además cuando salió esta película, sería el Archimandrita o algo así de Moscú, no me acuerdo cómo es el título, dijo él que esta película representaba muy bien la esencia de la espiritualidad del hesychasmo de Rusia, pues es un monje hesychasta, el que ven ahí, que está como en el flyer de la película. Incluso el personaje se convirtió al cristianismo y da testimonio, bueno, o sea que es creíble porque el actor también se había convertido al cristianismo.
Es una película que dura 1 hora y media, no es tan larga, y es muy linda, la pueden ver en YouTube. Bueno, sigo. Entonces ven acá, dice este otro texto, que es de Leloup, dice, la meta de la plegaria del corazón es también, a ver que no leo, es también penetrar en la luz, la experiencia consciente de la gracia que habita en el corazón del cristiano desde el bautismo. Ven que tienen que ver con la posibilidad de una purificación de la percepción, ven la experiencia consciente de la gracia que habita en el corazón del cristiano desde el bautismo, para poder alcanzar esa experiencia que ya es un don. Los monjes orientales insisten particularmente sobre esta experiencia de la luz y la relacionan sin cesar con la experiencia de los apóstoles en el monte Tabor. Como que los apóstoles vieron purificada su percepción y tuvieron acceso a la verdadera o a algo de la verdadera realidad de la persona de Jesucristo, ¿sí? Lo que se produjo fue un cambio de conciencia en los apóstoles, que pudieron por cierto tiempo ver a su maestro tal cual era, resplandeciente en la luz eterna de su divinidad. Pongo palabras porque estaría dentro de lo que traté de explicar, también lo pone Leloup, con su teología, Gregorio Palamas. Bueno, ahora vamos a Serafín de Sarov, ya estamos llegando al final, que él recibe esta tradición a partir de que fue recogida en el Monte Athos y después llevada por la Filocalia a Rusia. ¿Sí? Ven, Serafín nació en 1759, nació el 19 de julio de 1759, que es el día de su santo. Hasta donde yo sé, es reconocido santo por la Iglesia Ortodoxa y también por la Católica. Bueno, acá les puse el mapa, ¿ven? Kursk es donde nació Serafín. Es una vida en que, si ustedes leen el texto este de Irina Gorainov, es entrar en otra galaxia diferente a la nuestra, porque en todo el relato de Irina, de la historiadora, y que recibe testimonios así de tradición oral y también escritos, y de la época de San Serafín, hay mucha presencia de lo sobrenatural en la vida de Serafín, que a nosotros occidentales la tomamos con una cierta extrañeza, ¿sí? Por ejemplo, ya se dice que cuando Serafín era chico, la Virgen María lo curó de una enfermedad muy grave que nadie lo podía diagnosticar a través de un ícono de la Virgen de Kazán, ¿sí? Y también que se le apareció, o la encontró en la calle a la mamá de Serafín, una loca en Cristo. ¿Vieron los personajes, los Yurodivy, los locos en Cristo, que son un personaje típico del folclore religioso ruso? ¿Sí? Que, bueno, necesitaríamos más tiempo para poder hablar de los Yurodivy, pero son como personajes que están muy presentes y como que hacen profecías y que como que descolocan a la gente, como si fuera un Juan Bautista que le decía todo lo que le tenía que decir en su momento a Herodes, o San Francisco de Asís, que en su momento también no tenía problema en escandalizar, si se quiere, a la burocracia eclesiástica, etc. Bueno, locos en Cristo, en la espiritualidad rusa, hay mucha presencia de los locos en Cristo. Y ya una loca en Cristo, porque también hay locas, le dijo a la madre que su hijo, que en ese momento no se llamaba Serafín, se llamaba Prócoro, se llamaba. Serafín se lo pusieron después los monjes. Serafín significa fuego, ¿sí? Le dijo que su hijo iba a ser testigo e intercesor con su vida, un gran testigo e intercesor de Dios con su vida, ¿sí? Bueno, entonces Serafín, en un momento, cuando creo que tenía 15 o 16 años, le dijo a su madre que se iba a ir en peregrinación a Kiev, ¿ven?
de Kursk a Kiev, que Kiev es la capital hoy de Ucrania, ¿ven? Y ahí fue el lugar de la conversión de Rusia, con el príncipe Vladimir, a un monasterio que fue uno de los primeros, llamado el Monasterio de las Grutas, porque quería discernir su vocación. Y allí, ahora no me acuerdo quién era el Staretz que lo aconsejó, le dijo que tenía que ir al monasterio de Sarov, que queda acá. Entonces, bueno, volvió, le pidió la bendición a su madre le dio una cruz como de lata, o sea, de un metal muy, muy humilde, que él conservó hasta el día de su muerte, y se fue a Sarov, que queda a 800 kilómetros, no, perdón, a 600 kilómetros de Kursk caminando. Entonces llegó al monasterio de Kursk cuando él tenía 19 años, y ahí fue monje primero durante 16 años dentro del monasterio, y aprendió un montón de tareas como carpintero, panadero, y un montón de tareas de servicio para el monasterio. Después, cuando murió el abad, que estaba en ese momento, que se llamaba Pacomio, pidió permiso para irse solo al bosque como ermita, y ahí vivió otros 16 años más en una isba que estaba a 6 kilómetros del monasterio. Bueno, y ahí en esa isla es lo que les conté hoy de que fue atacado y que parecía que también... cuando llegó, durante esos 16 años que estuvo en el monasterio, también tuvo una enfermedad muy grave, hidropesía, y también dice la historia que él tuvo visiones, que se le apareció la Virgen, según registra el libro de Irina Gorianov, tuvo 12 visitaciones de la Virgen. Y la última, que fue 1 o 2 años antes de morir, también tuvo esa visitación con una monja que se llamaba Eudoxia, o sea que ella también fue testigo de eso. Bueno, y la Virgen no se le aparecía sola, se le aparecía con San Juan y con otro coro de ángeles, y le decía a esos personajes o personas que la acompañaban, le decían, este es de los nuestros, le decía así, sobre San Serafín, y bueno, y lo curó de esa hidropesía con el cetro, dice que le hizo como un agujero en la cadera, por donde salió todo el agua que él tenía acumulada. Esa cicatriz la tenía San Serafín. Y después, cuando fue lo de ese ataque en el bosque, también lo curó la Virgen, ya lo daban por muerto. Y vieron ustedes que en los íconos de San Serafín siempre se lo dibuja como encorvado, así, que es como la imagen que a él le quedó, el que era un cuerpo muy grandote, pero le quedó como encorvado después de ese ataque. Y ahí también dice que lo curó la Virgen. Bueno, entonces estuvo 16 años primero como monje en el monasterio, 16 años en la isla esta, en ermita, como una ermita solo, incluso estuvo dentro de esos 16 años, tuvo 2 años como estilita, que es una variedad de los padres del desierto, que se pasan gran parte del día parados rezando. Después que tuvo este accidente, siguió estando ahí cuando se curó, pero después volvió, le ordenaron, el abad le ordenó que volviera al monasterio, y ahí fue 16 años recluso, o sea, totalmente aislado de los demás. Recién, cuando tenía 66 años, comenzó a hacer starets, o sea, estuvo como 50 años desde que llegó al monasterio hasta que fue starets, sin tener el monasterio de Starayevo, o sea, de ser consejero de los demás, que ejerció por 6 años. Y con una gran, bueno, se describen como que él tenía numerosos dones. El don de la clarividencia, o sea, sin que las personas le dijeran nada, él ya sabía qué pasaba por el mundo interior de la persona. Curaciones. También se comunicaba con monjes que estaban como a 1000 kilómetros de distancia. Esto es lo que dice
la historia de esta que yo les cuento de San Serafín de Sarov, de esta mujer que en la época soviética se trasladó de Rusia a Francia, una mujer muy piadosa. Además, ustedes cuando leen el libro se dan cuenta que ella tiene muchísima conocimiento de la espiritualidad de la que está hablando, ¿sí? O sea que es una persona seria. Bilocación, levitaciones, o sea, un montón de cosas así sobrenaturales se le atribuyen a Serafín. En la época que él hacía el ministerio del Starayevsky, lo venía a visitar muchísima gente a pedirle consejo. Entre ellos está el registro de que lo visitó el zar Alejandro I, y se cuenta la historia de que Alejandro I, que cuando se iba Alejandro I, parece que un testigo escuchó que le decía, Serafín, acuérdese de lo que le dije, acuérdese de cumplirlo. Y hay una tradición en Rusia que dice que Alejandro I fingió su muerte, o sea que no lo enterraron a él, porque en realidad había muerto teóricamente bastante joven, parece ser que no era él, y que él se fue como ermita a Siberia. Eso dice una historia. Irina dice que puede ser cierta conociendo el temperamento ruso, y que se fue como ermita bajo este otro nombre de Teodoro Kuzmich, ¿sí? Después, algo muy importante, así no tan anecdótico, sino que tenía influencia real, fue que Serafín fundó un monasterio de mujeres por orden de la Virgen María. Este monasterio de Diviyevo, que se llamaba la Comunidad del Molino. Y la interpretación que hace Irina por la historia de ese monasterio y cómo influyó en la historia rusa fue la importancia que tuvo la mujer en Rusia para conservar la fe en todos los años de la época soviética. ¿Sí? Incluso Evdokimov tiene un libro que se llama La mujer y la salvación del mundo. Además, bueno, Serafín profetizó todo lo que iba a pasar con ese monasterio después que él se muriera, porque tuvo como hubo una persona que trató de destruir la obra de Serafín, y él dijo, con la 12ª abadesa que se va a llamar María, esa historia de luchas va a terminar. Y bueno, y después tuvo muchísimas vocaciones. También influyó en el Starayevo de Serafín, en la importancia que le da el Starayevo en Optina. Optina es otro monasterio que era visitado por Dostoyevsky, por Tolstoy, por Kireyevsky. La mujer de Kireyevsky, que es uno de los primeros filósofos rusos, se confesaba con Serafín. Y yo he leído crónicas que dicen que serían impensables Dostoyevsky y Tolstoy sin la influencia de Serafín, que lo comparan con la influencia que tuvo Santo Tomás en la Divina Comedia de Dante, ¿sí? Yo, para que se den una idea de la importancia del halo que desarrolló Serafín en Rusia. Bueno, lo canonizaron en el año 1903. El que promovió la canonización de San Serafín fue Nicolás II, que fue a Sarov para su canonización, que fue el día que coincidía con su fecha de nacimiento, el 19 de julio, ¿sí? Y hubo una festividad enorme que duró todo el día, toda la noche. Fue tanta cantidad de gente que tuvieron que hacer, dice Irina, como una especie de pueblo improvisado con cabañas de madera para poder alojar a todos los peregrinos que iban a Sarov. Y Serafín había profetizado que iba a haber una gran fiesta, pero que iba a durar poco, porque después de eso, bueno, Nicolás II fue el que terminaron fusilando a él y a su familia, y después que iba a haber mucho dolor en Rusia después de esa gran fiesta, ¿sí? Y cuando fue Nicolás II ahí, una loca en Cristo también, que era del monasterio de Diveyevo, le predijo a Nicolás cuál iba a ser su destino. Según se relata
en el texto este de Irina. Bueno. Yo lo que les traje para compartir son estos fragmentos de la conversación con Motovilov. ¿Se acuerdan que la vez pasada les conté que Motovilov era fue una de las personas que Serafín curó de una especie de esclerosis en placa, ¿sí? Y que entonces él lo siguió visitando? Pero bueno, miren, la curación de Motovilov fue en septiembre del mismo año de 1831, y esta conversación donde los dos tuvieron juntos una experiencia mística fue en noviembre de 1831, o sea que fue ahí nomás. Y Serafín murió en enero del 83, o sea que esto es un año, casi un año antes de la muerte de Serafín. Entonces, bueno, les propongo, la conversación es mucho más larga de lo que está acá, yo separé algunos párrafos nada más, pero les propongo por ahí que lo lean en forma de diálogo, si hay dos voluntarios, para que uno haga de Serafín y otro haga de Motovilov, así lo hacemos un poco más ágil. ¿Alguno se ofrece para hacer de Serafín? Vamos, ayúdenlo a difundir su mensaje. Ahí va. ¿Chino, sos Serafín? Dale. Bueno, ¿y quién hace de Motovilov? Que me perdone, Serafín. ¿Y Sí. Motovilov? Bueno, si se me escucha bien, hago yo. Bueno, Guillermo, dale. Tengo Entonces, acá, la conversación empieza, en el libro de Irina está entera, ¿no? Pero la conversación empieza que Serafín le dice a Motovilov que tuvo una revelación acerca de que él quería entender cuál era el fin de la vida cristiana y que nadie se lo había podido explicar hasta ese momento, ¿no? Entonces, él le hizo una serie de explicaciones de lo que significaba para él el fin de la vida cristiana, como dijimos la vez pasada, era la adquisición del Espíritu Santo, ¿sí? Serafín le da una serie a través de textos bíblicos y de ejemplos, trata de transmitirle qué significa la adquisición del Espíritu Santo, pero Motovilov le dice que no entiende, ¿sí? Entonces, él trata de hacerle entender, ¿sí? Entonces el padre Serafín me tomó de los hombros, apretándolos muy fuerte, y me dijo, tendrías que haberlo dicho vos, Guillermo, porque es Motovilov. Pero ahora habla vos, Chino, dale. los dos estamos, tú y yo, en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué no? Y tengo tapadito. ¿Por qué no? ¿Podés subirla a la cosita si pones el... Y completarlo más. Le dice... ¿Por qué no me miras? No? Sí. No puedo, Padre, miraros. Rayos brotan de vuestros ojos. Vuestro rostro se tornó más luminoso que el sol. Tengo mal los ojos. No tengáis temor, amigo de Dios. También vos os habéis tornado luminoso como yo. También estáis presente en la plenitud del Espíritu Santo. De otro modo no habríais podido verme. Inclinando su cabeza hacia mí, él me dijo al oído. Agradecemos al Señor el habernos acordado esta gracia indecible, por la cual, como habéis visto, ni siquiera hice la señal de la cruz, sino apenas oré, con mi pensamiento en el corazón. Señor, hacedme digno de ver claramente, con los ojos de la carne, el descenso del Espíritu Santo, como tus servidores electos, cuando te dignas a aparecer ante ellos en la magnificencia de tu gloria. E inmediatamente Dios acogió la humilde plegaria del miserable Serafín. No, te interrumpo, Guillermo, porque eso lo dice Serafín, dice, Perdón. miren la imagen, están teniendo esa experiencia, y Serafín le dice, inclinando su cabeza a mí, me dijo al oído, como que le dijo en secreto, agradezcamos al Señor el habernos acordado de esta gracia invisible. ¿Ven? Como algo, como que él le dice en secreto, le susurra en secreto, que se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no?
Entonces y después dice, e inmediatamente Dios acogió la humilde plegaria del miserable serafín. Siempre habla de sí mismo como el miserable serafín, el humilde serafín, y siempre se refiere a los otros. Acá no va a aparecer, pero en el texto de Irina dice, siempre se refiere a los otros como diciendo, hola mi alegría, ¿cómo estás mi alegría? ¿Sí? Y a la Virgen como la alegría de las alegrías. Es como un monje muy tierno en su manera de relacionarse con los demás. Este gesto de haberse acercado y decirle al oído, agradezcamos al Señor, ¿ven? Como, no sé, como un niño, como un niño la actitud que tiene. Bueno, dale, seguí, Chino. ¿Cómo no agradecerle por este extraordinario don que nos acuerda a los dos? No siempre Dios manifiesta de este modo su gracia a los grandes eremitas. Como una madre amante, esta gracia consuela vuestro corazón afligido ante la plegaria de la misma Madre de Dios. Pero ¿por qué no me miráis a los ojos? Osad mirarme sin temor. Dios está con nosotros. ¿Qué sentís ahora? Me siento extraordinariamente bien. ¿Cómo bien? ¿Qué queréis decir por bien? Mi alma está llena de silencio y paz inexpresables. Esta es, amigo de Dios, la paz de la que el Señor hablaba cuando decía a sus discípulos, os doy mi paz, que no es la de este mundo. A estos hombres elegidos por Dios, Él les dio la paz que sentís en el presente. Esta paz, dijo el apóstol, que supera todo entendimiento. El apóstol la llama así porque ninguna palabra puede expresar el bienestar espiritual que siente aquel corazón donde el Señor implantó su paz. Fruto de la generosidad de Cristo y no de este mundo. Ningún bienestar terrenal puede darla. Enviada desde lo alto por Dios mismo, ella es la paz de Dios. Y ahora, ¿qué sentís? Una dulzura extraordinaria. Es la dulzura de la que hablan las Escrituras. Ellos beberán el brebaje de tu casa y tú los saciarás con los torrentes de tu dulzura. Ella desborda nuestro corazón, se derrama en nuestras venas, procura una sensación de delicia inexpresable. ¿Qué sentís ahora? Un goce extraordinario en todo mi corazón. Por más grande y consolador que sea, el goce que sentís en este momento no tiene comparación con aquel del cual el Señor dijo por intermedio de su apóstol. El goce que Dios reserva a los que lo aman está más allá de todo lo que puede verse, escucharse y sentirse a través del corazón del hombre en este mundo. A los que esperan en el Señor les nacen alas como a las águilas, caminan y corren sin fatiga. Ellos renuevan sus fuerzas. Ellos marcharán de altura en altura y Dios se les aparecerá en Sion. Entonces nuestro goce actual, pequeño y breve, se manifestará en toda su plenitud y nadie podrá arrebatárnoslo, llenos como estaremos de indecibles voluptuosidades celestiales. ¿Aún sentís algo, amigo de Dios? Un calor extraordinario. Como un calor. No estamos en el bosque en pleno invierno. La nieve está bajo nuestros pies. Estamos casi cubiertos por ella y continúa cayendo. ¿De qué calor se trata? De un calor comparable al de un baño de vapor. ¿Y el olor es como el del baño? Oh no, nada sobre la tierra puede compararse a este perfume. El, el padre Serafín sonrió. Lo sé, mi amigo, también como vos, y es por eso que os lo pregunto. Es verdad. Sí, sí, Serafín. Sí, Serafín. Es verdad, ningún perfume terrenal puede compararse al lindo olor que respiramos en este momento, el buen olor del Espíritu Santo.
Así debería ser en realidad la gracia divina habitando en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón. El Señor dijo, el reino de los cielos está en vuestro corazón interior. Por el reino de los cielos, Él entiende la gracia del Espíritu Santo. Este reino, Dios ahora está en nosotros. El Espíritu Santo nos ilumina y nos abriga. Él impregna el ambiente de variados perfumes, regocija nuestros sentidos y baña nuestros corazones de un gozo indecible. Nuestro estado actual es semejante a aquel del que dijo el apóstol Pablo. El reino de Dios no es el comer y el beber, sino la justicia, la paz y el goce por el Espíritu Santo. He aquí, amigo de Dios, el goce incomparable que el Señor se dignó en recordarnos, estar en la plenitud del Espíritu Santo. Esto es lo que entendió San Macario el egipcio cuando nos escribió. Yo mismo estuve en la plenitud del Espíritu Santo. Humildes como somos, el Señor también nos llenó de la plenitud de su Espíritu. Me parece que a partir de ahora no tendréis que interrogarme más sobre la manera en que se manifiesta en el hombre la presencia de la gracia del Espíritu Santo. ¿Permanecerá esta manifestación grabada para siempre en vuestra memoria? No sé, Padre, si Dios me hará digno de recordarla siempre, con tanta nitidez como ahora. Y yo estimo que al contrario, Dios os ayudará a guardar todas estas cosas para siempre en vuestra memoria. De otro modo, no habría sido tocado tan rápidamente por la humilde plegaria del miserable Serafín y no habría acogido tan rápido su deseo. Además, no es a vos a quien se le otorgó ver la manifestación de esta gracia, sino por vuestro intermedio al mundo entero. Tened la seguridad de que seréis útil a otros. bueno, y Motovilov, que escribió todo esto, se lo confió a su mujer, y la mujer de Motovilov se lo dio, creo que llamaba Nilo, no me acuerdo el segundo nombre, bueno, que fue la persona que lo transcribió. Bueno, después lo busco porque ya estamos como fuera de hora. Bueno, no me acuerdo. Bueno, pero se le dio a otra persona que era una persona como más culta, con más capacidad de llevar las cosas adelante, que ella no podía. Y esta persona dice que recibió los escritos de Motovilov, que estuvieron enterrados en un granero un montón de años, porque recién salieron a luz los escritos 70 años después que San Serafín murió, justo para la época de su canonización, justo para el día de su canonización, y dice que estaban estos escritos como con caca de palomas, todos sucios, y él logró descifrarlos con muchísimo esfuerzo, porque no le entendía la letra a Motovilov. Y le rezó a Serafín, dice, ¿cómo me hiciste llegar esto? Yo no lo puedo transcribir porque no le entiendo la letra. Y lo hizo con tanta fuerza que pudo, que de repente fue como que se le abrió su capacidad de comprender la letra y lo pudo llevar adelante. Bueno, es interesante eso también, que estuvieron enterrados tantos años los escritos y que además tuvo lo que le dijo Serafín, que Dios te dio esta gracia para que vos lo puedas escribir y esto que escribas llegue a todo el mundo a través tuyo. Llegó a nosotros ahora. Y ven este icono qué lindo que es de Serafín y Motovilov, porque arriba está la Trinidad, ¿ven? La copa, ¿sí? De la Trinidad que vimos la vez pasada de Rublev, y el manto del Espíritu Santo, que es este ángel, es celeste, igual que es celeste la esfera que los envuelve a Motovilov y a Serafín. Me parece que está muy bien simbolizado esa comunión, ¿no? De los hombres entre sí, del hombre y la Trinidad, la experiencia de esa serenidad,
y la sensación, ¿no? de que transmite el ícono con todo su simbolismo. Miren lo que dice Olivier Clement, dice que es un teólogo ortodoxo que trabajó muchísimo por la unión de las dos iglesias, del catolicismo y la ortodoxia. Dice, puede ser que después de la muerte de Dios, o sea, alude a la época contemporánea, y al dicho de Nietzsche, Dios ha muerto, y la muerte del hombre, ¿sí? Que incluso Foucault dice que las dos muertes están unidas, la muerte del hombre y la muerte de Dios, o sea que la idea del hombre como imagen y semejanza, si Dios muere, la dignidad del hombre también se deshace, ¿no? Entonces puede ser que después de la muerte de Dios y la muerte del hombre, la elección, la elección de cada uno de nosotros se plantee entre la locura y la santidad. ¿Por qué la locura? Pues entre la desintegración en la nada, que es ese estado de dispersión que produce en el alma, o sea, el constante bombardeo y la velocidad de la época actual, que destroza el alma como un perro al cervatillo, diría Evagrio, y la reintegración en la luz. Entonces, ven, la elección se plantea entre la locura y la santidad, entre la desintegración en la nada y la reintegración en la luz, con mayúscula, de la que San Serafín de Sarov constituye un testigo y un intercesor. Me gusta como lo dice. Bueno, y para terminar y para tratar de conectar todas estas cosas con la época litúrgica que estamos viviendo, estos dos textos que hablan de por qué la encarnación. Dice, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Es San Ireneo, y la otra de San Atanasio, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. ¿Sí? Bueno, esto como para que nos haga reflexionar a qué estamos llamados o cuál es la finalidad de la vida cristiana que propone San Serafín, o sea, cuál es el sentido de la Navidad, ¿no? El sentido de la venida. Bueno, me pasé un poco, pero bueno, que me parecía importante los detalles. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias. No, de nada, Guada. Si alguien quiere comentar algo. Muchas gracias, Marisa. A ver, Marisa, ¿qué Sí. pensás? A ver si no estoy solo. Ahí. Por suerte, la otra vez vi que había una carta de Juan Pablo II, pero sí que hablaba de la mutua riqueza, enriquecimiento del cristianismo oriental, de ortodoxo católico, y la espiritualidad cristiana oriental y la occidental. Y como una vez también te he comentado, por ejemplo, en Rusia, que está lleno de iglesias de la transfiguración, sobre la transfiguración. Como que en Occidente está, a ver, digamos, sin caer en una heterodoxia, sino o sea, perfectamente, como que en Occidente se hace más hincapié en la redención, ¿no? Bueno, la encarnación y la redención del pecado, y en Oriente como que le hacen más hincapié en esto de hacernos Dios, no sé si se entiende, como que está más orientado en Jesús, crucificada, pasión y resurrección de Jesús para liberarnos del pecado, y bueno, de la esclavitud del pecado, todo eso, y el cristianismo oriental, eso está, pero apunta más a la parte esta de
de esto que decimos, de volver al bautismo, a restaurar nuestra antigua situación de imagen y hijos de Dios gracias al bautismo, la resurrección de Jesús, pero como enfocado a esto de la vida como transfigurada, posibilidad de transfigurarse y de, no sé si se entiende la... Sí. Está más presente la figura del Espíritu Santo, la experiencia de la gloria, y como que se hace más hincapié en el tema de la gloria, la resurrección, y no tanto el tema de la cruz y del pecado. Sí. Pero también está ese otro tema. No, Que por se eso hace quise hacer la relación, salvedad como ¿no? que está, pero que hay una, como yo veo como que la historia se ha desarrollado como se ha acentuado más Claro, en y que Occidente, como que son complementarios, ¿no? Se sí, complementan. que vendría muy bien que nosotros que estamos de este lado, occidental, aparte da más Sí, alegría, más sí. serenidad. Bueno, No sé. ¿viste lo que le pasó a Dostoyevsky cuando vio el Cristo muerto de Holbein, que estaba Cristo en el sepulcro, que estaba todo el tema de... que viene la imaginería española también, ¿no? Del tema del sufrimiento, de la sangre, la corona de espinas, o sea, focalizarse en ese momento. Y cuando Dostoyevsky vio ese cuadro, dice la mujer de Dostoyevsky que se quedó horas y se estaba turbadísimo, y en El Idiota, Mishkin le dice a Sí. Rogojin, a otro personaje, ese cuadro le puede hacer perder la fe a alguien, porque es como quedarte en el momento de la muerte. Si vos ves los iconos rusos, Jesús está crucificado como si ya estuviera resucitado. Sí. No hay esa... Pero bueno, por eso digo, se complementan, porque que sufrió y que No, sí. resucitó. O sea, son las No, pues dos. esa salvedad, no Claro. Sí, pero, sí, que lo pero hace muy que, atractivo para nosotros que estamos pero, acostumbrados a lo otro, sí. la contemplación de la gloria, la resurrección, ¿a qué estamos llamados? Es como muy edificante. Sí. Es así, yo tengo una amiga que es especialista en espiritualidad rusa y ella siempre explica, digamos, eso que ustedes están diciendo. Son cuestiones, se complementan desde ya, pero son cuestiones de acento, ¿no? Y en la espiritualidad rusa, en la espiritualidad ortodoxa, el tema de la gloria, el tema de la resurrección, aún en la iconografía, está mucho más presente. Sí. Bueno, muchas gracias, Marisa. Y también Gracias. el tema del Espíritu Santo. El Occidente es más cristológico, de poner el centro Cristo, y en Oriente está muy presente la figura del Espíritu Santo y de la Trinidad. Nosotros justo estuvimos en Moscú el día de la fiesta de la Trinidad, y era imposible que no supieras que era el día de la fiesta de la Trinidad, porque estaba todo Moscú decorado, no solo las iglesias, con ramas y árboles, y la guía que teníamos nosotros de turismo ahí, que era una mujer que había sido actriz. Ella era actriz y había estudiado español porque le encantaba García Lorca. Entonces estudió español a raíz de eso. Era una mujer muy rica. Mira que nosotros teníamos miedo porque estuvimos muchas horas con ella, muchos días, y pensamos cómo va a ser esa convivencia, y sin embargo no, era un encanto, porque no te cansabas nunca de escucharla hablar y las cosas que contabas. Esto que decía, por ejemplo, de la importancia de la mujer en que se conservó la fe en Rusia, ella daba testimonio de eso. De su familia, la madre y la abuela eran los que le transmitieron la fe, y ella, sin embargo, por la influencia de la cultura soviética, no era tan creyente hasta que tuvo una conversión cuando fue al monasterio de San Sergio. En un momento tuvo como una experiencia que se convirtió. Bueno, y ella decía que el tema de la Trinidad en Rusia es muy fuerte. Viste que los rusos, por ejemplo, se dan 3 besos, se santiguan 3 veces. Y bueno, y la fiesta de la Trinidad es la más importante. La nuestra, la central, es la Pascua. Yo no es que no les importe la Pascua, pero la Sí. Trinidad es como que se completa todo con la Trinidad.
¿sí? Eso que como que se pone el acento en diferentes... De los evangelistas, Juan. Juan es el nosotros más bien Lucas, si querés. Ellos Juan. Está muy presente lo juánico. ¿Sí? Pero bueno, a nosotros nos resulta atractivo justamente porque nos pone el acento en cosas que no las tenemos tan presentes, entonces eso te enriquece. Y me imagino que a ellos les podrá pasar lo mismo desde su lado, ¿no? Bueno, Bien. muy Bueno, bien. muchas Gracias, Marisa. No, de nada. Gracias, Realmente. Guillermo, por estar ahí, ¿eh? Sí. Sí, me gustó mucho. Estoy aprendiendo. Bueno, Bueno, Un gusto. bueno, seguimos Bueno. en contacto, entonces. bueno. Le Bueno. mando el cuadernillo por Sí, sí. mail. Bueno, Ahora se los mando. feliz Bueno. Navidad también, Marisa. Felices, sí, bien Igualmente. Navidad. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, Chao. Marisa. Chao, hasta luego. Estoy diciendo lo que le... Muchas gracias.